Este webinar lo hemos titulado Leyes de Inmigración y Deportación en los Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Entonces, aquí queremos que sepan que se pueden especializar en las leyes de inmigración y deportación de los Estados Unidos para que puedan tener un salario mejor remunerado y en dólares. Vamos a hablar de la anatomía, ¿verdad? De los procesos de remoción, que una cosa es el derecho de inmigración y otra cosa es el derecho de la deportación. Y entonces nosotros nos vamos a enfocar en la parte de la deportación para que ustedes vean de qué se trata esta área. Esto es sin perjuicio de que en un proceso vamos a estar extendiendo nuestra academia para cubrir otras áreas, más allá del área de la deportación, que en fin es un mundo como tal. Pero entonces vamos a enfatizar en el área de la deportación. ¿Qué pasa en los procedimientos de remoción? De remoción es cuando una persona viene aquí a los Estados Unidos, entra de manera ilegal, y otra manera es que entra legal con visa, pero se sobreextiende su tiempo y queda ilegal en este país, ¿verdad? Y entonces hay dos tipos de agencias que van a trabajar con este asunto, que primero es el Departamento de Justicia y por otro lado es Homeland Security, que es el DHS. Son dos agencias que trabajan bajo el mismo sistema del Poder Ejecutivo. Nosotros, al igual que muchos de ustedes en sus repúblicas, pues tienen un sistema de gobierno del Ejecutivo, Legislativo, Judicial. El poder legislativo es el poder que ejecuta, y el presidente de turno, por eso es que ven que a veces cambian las políticas públicas de diferente, de presidente a otro, de acuerdo a la política pública. Si Trump ganara, pues tiene ser de una manera su presidencia, su gobernanza, y si se queda Kamala o lo que sea, si ganara, pues entonces va a establecer su política pública. Entonces vamos a empezar con el Departamento de Justicia versus el Departamento de Homeland Security. El Departamento de Justicia se compone del Attorney General, ¿verdad? Que es como el principal, el que va debajo del presidente de Estados Unidos en cuanto al derecho como tal. Y entonces, debajo de él está una corte que le llamamos corte de instancia, que se llama Executive Office for Immigration Review, que es básicamente, ahí va a haber un juez, están los jueces, por decir instancia, porque hay otros foros apelativos. Y entonces, también de no poder prevalecer el inmigrante en esa etapa, ¿verdad? Pues entonces pasaría a una apelación que se llama el Board of Immigration Appeal, que es una agencia por encima de la corte inferior. Y luego de ahí, si la persona no prevalece, puede ir apelando hasta, en el caso nuestro en Texas, pues va a un tribunal que se llama la Corte de Distrito Federal, ¿verdad? Es el quinto circuito. Son diferentes circuitos. Y el quinto circuito es el que le toca a Texas. Y eso, el que está ahí es un juez nombrado por el confirmado y nombrado por el presidente de Estados Unidos. Es un nivel donde ya sería el poder judicial, ¿verdad? Yo había dicho que nosotros trabajamos más bien en el área del ejecutivo, pero aquí cuando vamos a un proceso apelativo, subimos al quinto circuito, ya ese juez es un juez ya de constitucional. Por otro lado, si nos movemos para el área del Department of Homeland Security, está el secretario de Homeland Security, es la persona encargada, ahora mismo está Mallorca, que es un cubano, él es el encargado de ese departamento que se reporta al presidente. También está ICE, en las siglas de ICE, ahí tenemos el Immigration and Customs Enforcement, que es una agencia que se llama ICE, le dicen ICE, que se divide en dos partes principales. Está OPLA, que quiere decir que son los fiscales, ¿verdad? Son los fiscales y en la próxima laminilla te voy a explicar dónde se posiciona en una sala de la corte. No, dámele para atrás para entonces terminar. Entonces, otra parte es ERO,
IRO son los agentes que no son abogados, pero son las personas que trabajan arrestando a los inmigrantes para poder llevarlos a los procedimientos. Hay otra agencia paralela en la jerarquía del derecho que se llama USIS, United States and Citizen Immigration Services, que es donde se pagan las cuotas, se hacen asilos afirmativos, y luego tiene a Custom and Border Protection, que ellos son los que están en la frontera, velando que nadie entre de manera ilegal. ¿Okay? Esto lo estoy explicando de esta manera, pero en el video voy a explicarlo más suave para que podamos entender, y posteriormente van a haber mentorías. Vamos para el próximo laminillo, por favor. Entonces, ¿quiénes son las partes que intervienen en la corte? Pues básicamente lo dividimos en el personal de EOIR, que ya sabemos que era el EOIR, que es la corte, ¿verdad? De inmigración. Pues ahí se compone de un juez. Es un juez que lo nombran, es un juez. Luego también puede haber un asistente legal, ¿verdad? Nombrado allí, y también está intérprete. Eso lo representa el personal de EOIR. Entonces, si nos miramos para el lado en una corte, el que está allí le llamamos un fiscal, pero no es un fiscal como en lo criminal, es simplemente un abogado del gobierno que representa los intereses del Estado en contra del inmigrante para aplicar la ley. Ese es el que lucha para remover al inmigrante. Eso le llaman OPLA. Y entonces, por otro lado, en la defensa, cuando un inmigrante es llevado a la corte, pues entonces ahí puede ir sin abogado. Pues entonces esa persona ese sería un ciudadano. Y lo otro es, si la persona contrata un abogado, pues también está el abogado al lado de ese inmigrante. Continuamos. Ok, los pasos en la corte de inmigración. Hay diferentes pasos. Lo primero es que te citan con un documento que es como un pliego acusatorio en el mundo de lo criminal, que es Notice to Appear. Te emplazan, ¿verdad? Te citan y te dicen tienes que ir a esa corte. Si no vas en el día y la fecha y lugar, pues te dan una orden que se llama orden de deportación in ausencia, ¿verdad? Y hay un procedimiento posteriormente. Entonces, ICE, ¿verdad? Que son los oficiales, somete un NTA, un pliego acusatorio, a la corte. Y ahí, al meter ese documento, entonces, si metemos ese NTA a la corte, podemos verificar lo que se llama Automatic Case Information, ¿verdad? Y entonces ahí uno pide el número A, que son 9 números, y uno pone el número y verifica a cuándo en la corte de esa persona, si está en la corte. Todo eso es el proceso para verificar si el cliente o el ciudadano quiere verificar en Google si está en corte, cuándo tiene que estar. Y ese paso, una cosa es cuando tú entras a este país y te sirve un NTA y no cuenta hasta que ese fiscal somete el NTA a la corte. Entonces que le da jurisdicción al poder, ¿verdad? Por decir cuasi judicial, porque no es judicial, pero es al juez, para que pueda entender en tu caso. Y ahí comienza y te citan para una corte, que la primera corte se llama la Master Hearing, que es una corte inicial. Y pueden haber 1, 2, 3, 4, 5, las que sean. Y solamente hay una individual, que la vamos a ver, se llama Individual Hearing, individual, que esa corte no hay más nadie. En todas las máster van a haber 20, 30 personas en turno, abogados, pero cuando te citan para tu juicio o individual, ahí vas a estar solo con tu abogado y con las personas que te dije, el juez, el intérprete. Siempre, cuando una persona no domina el inglés, siempre le van a nombrar un intérprete. Entonces, hay procesos intermedios entre la máster y la individual. Y eso le llamamos que los procesos intermedios antes de la individual, que son posibles mociones que van a haber. Usted puede
si le dieron una orden en ausencia, pues se mete una motion to reopen o lo que sea. Puede haber una continuance. Una continuación es que usted no está preparado y pide que le den otra corte más, pero que no sea ese día. Muchas de las cortes que ustedes van a estudiar y se les va a enseñar cómo redactar ese tipo de mociones en este curso para que puedan y sepan hacer y cómo se meten y todo. Luego también están las discusiones con OPLA, que es con la parte del gobierno, para posible PD, Prosecution Discretion, que quiere decir para que en la política de los demócratas tienden a cerrar los casos y en la política de los republicanos es vamos a deportar a todo el mundo, lo que sea. Pues básicamente el PD es para que el fiscal pueda cerrar su caso y no tener que enfrentar una orden de deportación. Bueno, finalmente tenemos una corte individual, que es la individual hearing, y ahí pues en el curso vamos a enseñarles cómo se prepara un cliente para enfrentar la corte, se meten todos los documentos, las diferentes mociones, y finalmente, si no se prevalece en la individual, se tiene una oportunidad para ir a una corte superior que se llama el Board of Immigration Appeals, que es una junta apelativa donde se puede ganar o perder, y si se pierde se tiene que ir más arriba, que es una petición de revisión. Se va a la corte de circuito. En el caso de Texas, vamos al quinto circuito, no al primero ni al segundo, vamos al quinto circuito. Y la última laminilla para dejarles saber, la ley suprema de toda la nación de Estados Unidos es la Constitución, We the People. Y entonces, así, eso es lo más grande que hay aquí. Nada, toda ley, sea criminal, civil, penal, administrativo, está subordinada al derecho constitucional, que es la Carta Magna, que es la Constitución. Debajo de la Constitución existen las leyes INA, ¿verdad? La ley INA, que es la ley de inmigración. Eso ha sufrido muchas enmiendas y nuevas leyes de inmigración. Y también la Corte, pues se hacen unos manuales de procedimiento. Todo eso está subordinado primero a la Constitución, después las leyes, después los manuales y lo último, las instrucciones de operaciones internas, de cómo funciona dicha Corte.